los elementos a unir. Bueno, es el otro tipo de solución para unir piezas de madera. Los conectores, que ya no son tipo clavija, tienen esta disposición básica. Este es, digamos, el conector clásico que uno encontraba en la bibliografía original, que decía conector con taco de madera dura. Estos son los dos elementos a unir. Supongamos que yo tenía que cubrir una determinada luz y no tenía suficiente sección, suficiente altura en la sección de la madera para lograr esa luz, con dos elementos más de menor altura, ¿sí?, vinculados a través de un conector. Este conector lo que está haciendo es transferir el esfuerzo de corte. Se transfiere el esfuerzo y se transforma esto en una sección rectangular de mayor altura. El conector tiene tres características, ¿sí? Por un lado, la longitud del conector, por otro lado, la penetración del conector, y por otro lado, la separación entre conectores, que coincide con estos elementos adicionales, que son bulones que se colocan entre los conectores para mantener estas dos secciones unidas y asegurar el funcionamiento del conector. La profundidad, la penetración o la semipenetración T sub D se determina evaluando la resistencia al aplastamiento de la madera en esta sección de contacto, ¿sí? Es decir, esta sección por el ancho. La longitud del conector se considera o se determina, ¿sí?, verificando la tensión de corte en la sección de la madera dura del conector, y la separación se determina en esta sección hasta el otro conector que viene por acá, ¿sí? En esa, la capacidad de corte de esta sección de las maderas que estamos nosotros uniendo. Con esas tres verificaciones yo diseño, ¿sí?, los conectores para asegurarme de que la unión permanezca estable en el tiempo y podamos, con dos maderas de menor canto, de menor altura, ¿sí?, lograr una viga de una sección o una escuadría del doble de alto. Este tipo de solución hoy está obviamente ampliamente superado por el uso de la madera laminada. Pero bueno, si en algún momento uno tiene un stock de madera y tiene que encontrar una solución porque esa es la madera que hay, bueno, está la posibilidad de hacerlo con conectores, ¿sí?, aprovechando, utilizando las maderas existentes. Existen otros tipos de conectores, aquí tienen los mismos, solamente que en este caso el perno está pasando por el centro del conector. Es indistinto, lo que se está buscando siempre es mantener todos los elementos unidos. Y existen determinados conectores comerciales para los cuales el fabricante nos dice que para un determinado tipo de madera la capacidad de transmisión de cada conector es de tal valor, y entonces uno, en función de la fuerza que tenga que transmitir, pone tantos conectores. Está anillo partido, está este anillo dentado, este directamente se hinca por presiones, como ponerle una serie de clavos, digamos clavos de dos puntas. Acá hay otro más parecido a eso, que tiene una chapa a la que se le van cortando triángulos y se va dejando una arista a un lado del triángulo vinculado a la chapa y se levanta, y esto luego se hinca en la madera. Esta solución, que es muy común cuando uno quiere fijar rápidamente una viga o una columna, en estas alas, toma acá la columna, ¿sí?, y la viga viene, apoya, se prensa y queda tomada para que no se desplace por encima, no se salga de la columna, ¿sí? Acá estas rejillas dentadas, que son como varios clavos de dos puntas directamente, ¿no?, que sirven también para transferir los esfuerzos, como estamos viendo que son los conectores. Los tipos de junta, ¿sí?, se puede hacer juntas sencillas o juntas dobles, y se pueden utilizar distintos elementos de los que hemos visto. Acá tienen la unión columna-viga que les mencioné recién, ¿sí? Acá tienen esa misma unión columna-viga con un conector de rejilla. Pero bueno, son soluciones en los libros y ahora, sobre todo por internet, pueden y tienen ustedes que
ver y analizar distintos tipos de uniones en las estructuras que por ahí no aparecen expresamente como la unión, sino como una parte del diseño estructural. Y entonces ver y ilustrarse, porque esto se aprende viendo. Se aprende viendo distintas variantes, distintas soluciones de otros autores, y acá vale copiar soluciones, ¿cierto? Es decir, hasta que uno en algún momento llega haciendo una solución propia. Pero bueno, es un camino a recorrer. Vamos a ver cómo es el diseño de las uniones según el CIRSOC 601. Y respecto a esto, lo que cabe decir es que lo primero que establece el reglamento son cuestiones dimensionales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que evitar siempre es que en una unión, cualquiera sea el medio de unión que yo esté utilizando, ¿sí?, se me produzca una falla, ¿sí?, inesperada, una falla espontánea, generalmente de tipo frágil, sin preaviso, y que se da generalmente por la formación de grietas o por arrancamiento de los elementos de la unión, debido a que las distancias entre ellos o las distancias a los bordes no son suficientes. Entonces, lo que se establece como primer criterio a la hora de hacer el diseño de una unión atornillada es todas las limitaciones geométricas para evitar, ¿sí?, esas fallas imprevistas y prematuras de la unión sin que los medios de unión hayan alcanzado a desarrollar toda su capacidad de carga. Entonces aparecen distancias mínimas para distintos elementos o medios de unión en función de los diámetros que tienen, en este caso menos de 635, en el caso anterior más de 635, aparecen los valores mínimos. Y también, ¿sí?, cuando nosotros tenemos elementos sometidos a cargas de extracción, también las distancias mínimas que existen a los bordes, al extremo y entre los elementos. Siempre fijándose de que las distancias estén por encima de ciertos valores que experimentalmente demuestran que son seguros. Ahí tienen ustedes la representación, los gráficos que nos permiten identificar los distintos valores que aparecieron recién en las tablas. ¿Cómo se determina, ¿sí?, la capacidad de una unión? Bueno, lo que se hizo fue utilizar un método que data de hace muchos años, ¿sí?, del año 1949, donde este investigador Johansen, propone modos de rotura para las uniones, ¿sí?, con una sección de corte y con dos secciones de corte. Plantea estos modos de rotura y establece las expresiones que representan cada uno de estos modos de rotura, y nosotros, evaluando para una unión, ¿sí?, en el caso que sea de una sección de corte, estas 6 posibilidades o estas 4 posibilidades, en el caso de que se trate de una unión a doble sección de corte, ¿sí?, de las capacidades resistentes que yo determine para cada una de ellas, obviamente me voy a quedar con la menor. Ese será el modo de rotura predominante y ese será, sí, entonces, el valor de la capacidad resistente que tendrá la unión que yo estoy diseñando. Nos están quedando 10 minutitos, pero terminamos en los 10 minutitos de queda. Bueno, ¿cuáles fueron las hipótesis del método de Johansen? Tomó la resistencia al aplastamiento de la madera como valor de diseño, el momento de plastificación de los elementos de fijación, ¿sí?, y la inexistencia de falla prematura de la madera, es decir, el cumplimiento de todos estos parámetros geométricos que acabamos de ver. El cumplimiento de estos 3 principios, ¿sí?, da valor a la aplicación del método de Johansen para la determinación de las cargas
las cargas, digamos, resistentes o admisibles de los medios de unión. Bueno, ¿qué nos presenta el CIRSOC? Nos los presenta aproximadamente, es decir, los mismos casos, pero nada más que mostrados en forma paralela, donde plantea los distintos modos de rotura, donde el subíndice M indica la falla del elemento principal y donde el subíndice S pone de manifiesto de la rotura del elemento lateral. Entonces, aparecen los mismos modos que planteó Johansen, pero planteados en estas dos gráficas, ¿sí? Obviamente que este no aplica para doble sección de corte, porque no es posible seguir para allá, porque si no la fuerza del elemento inferior tendría que ir para el otro lado, ¿sí? Y entonces aparecen los mismos estados mostrados en otra forma, y naturalmente después de esto, ¿sí? Teniendo en cuenta estas identificaciones, lo que le decía, M identifica elemento principal, S identifica elemento lateral, nos aparecen a nosotros para cada modo de rotura, los valores, ¿sí? de Z, que sería la resistencia del elemento de fijación, para los distintos casos. Habrá que calcular para una sección de corte todos estos elementos, todas estas resistencias, y de todas estas resistencias me quedaré con la más chica. Estos valores, ¿sí? Son, como siempre, están expresados acá, cada uno de ellos, y de dónde se obtienen. Fíjense que nos dice hasta la figura, el suplemento. En este caso, este reglamento es muy más que un reglamento, parece un texto de estudio, ¿sí? Y donde aparecen todos estos elementos y las referencias a cómo obtenerlo, ¿sí? Y los valores de K que, como vemos, empiezan a tomar algunas fórmulas con cierta configuración extensa, como ya venimos acostumbrados digamos, la reunioncita que acabamos de tener en el caso de solicitaciones combinadas o solicitaciones de compresión. Empiezan a tomar valores bastante grandes y, como les decía, hasta cuando hacen los manuales la resolución de esto, admiten que puede llevar un tiempo considerable al estructuralista, ¿cierto? Que el ingeniero que tenga que verificar todas estas condiciones, pero bueno, el método es es decir, es hacer todas las verificaciones y quedarse con la menor resistencia. Ahí aparece un coeficiente de reducción para cada uno de estos casos, tiene estos valores, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? A esa resistencia lateral que acabamos de calcular, la tendremos que ajustar con los factores de ajuste que aplican en este caso, y cada uno de estos factores de ajuste está determinado en cuanto a la forma de determinar sus valores, también en el capítulo 8. Recuerden que el capítulo 8 trata completamente el tema de los medios de unión. Es decir, en el capítulo 3, que es donde se dan todas las expresiones de diseño, no se dan los correspondientes a las uniones, y en el capítulo 8 se da las dos cosas, las expresiones de cálculo y los valores de los factores de ajuste. Entonces, ajustándolo, voy a tener la resistencia lateral, que naturalmente tendrá que ser mayor o igual que la carga lateral que yo estoy aplicando. Bueno, existen o presenta el reglamento también expresiones para el cálculo de elementos con carga inclinada y elementos que tiendan a ser extraídos en tracción, que es otra de las situaciones que se les pueden plantear. Están las expresiones, no me pareció necesario cargar con valores, con cosas que están en el reglamento. Recuerden finalmente que aplicaciones de todo lo que hemos visto en madera están en la página del CIRSOC, en el manual del reglamento 601, donde tienen ustedes ejemplos resueltos
para la aplicación de todo. Quedan 3 minutitos y medio. Si alguno quiere aportar algo o quiere que... Yo dispongo de tiempo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Existe la sección de comentarios del CIRSOC 601? Porque la estuve buscando y no la encuentro. No sé si es que no está o no se ha hecho No, no, todavía. no. No existe un comentarios al reglamento CIRSO 601 como existen comentarios a otros reglamentos. Perfecto. Gracias. Bueno, en la bibliografía ustedes tienen un texto, está en inglés, no recuerdo en este momento el apellido, creo vos, vos Daniel, creo que lo recordabas al autor, que, bueno, desarrolla toda su explicación en base a este reglamento. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? El texto está en inglés, eh, y creo que está en la bibliografía de la cátedra, ¿no? Si ustedes quieren algo más de aspectos teóricos respecto a los temas que se han tratado, ¿no? Desde ya que para el momento de la evaluación final, del examen final, conociendo, dominando todos estos temas que están incluidos en las presentaciones, es más que suficiente, y habiendo leído y manejando bien el reglamento. Buenísimo. Muchas gracias, profesor. Pancho, Daniel, ¿algún comentario? Eduardo. Ingeniero, No, yo le yo no. quería hacer una consulta con el tema de las uniones encoladas. Quería saber si también viene un catálogo, como lo venía para, por ejemplo, para uniones de estructura de acero, que sería el caso de los electrodos. Quería saber si viene un catálogo también para los tipos de pegamento que puede haber, porque, por ejemplo, yo me imagino que en la unión para que usted había mostrado de boca de lobo, si no me equivoco, también tiene que tener una cierta superficie y un cierto tipo de pegamento. ¿Cómo se hace para elegir ese pegamento? En general los pegamentos, todos los pegamentos de madera, tienen que cumplir con la condición de ser más resistente que o tener resistencia de rotura por encima de las de la madera que están uniendo. Lo que sí es importante cuando uno hace madera laminada es saber si esa madera, ese elemento estructural, va a estar a la intemperie o va a estar, digamos, protegido de las inclemencias atmosféricas, fundamentalmente lo que es lluvia, ¿sí? Y entonces existen una serie de colas que se utilizan, que, bueno, en general es algo que manejan los fabricantes, a lo que uno no tiene acceso